Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos diádicos de coerción sexual entre hermanos. Este artículo fue realizado por Inés Calvalo Relva, Otilia Monteiro Fernández y Madalena Alarcao en el año 2017. Este trabajo es realizado por Jimena Carolina Arevalo Quintero en el año 2020 al tutor el doctor Alfredo Pugliese Jiménez. Resumen. El abuso sexual entre hermanos parece ser la forma más frecuente de abuso sexual en el contexto familiar. Este estudio reveló la escala de coerción sexual de las escalas revisadas de tácticas de conflicto en la versión para hermanos, midiendo así el alcance de la coerción sexual. Se tomó una muestra de 590 estudiantes universitarios portugueses, en donde se encontró a su vez una prevalencia del 11% en estudiantes hombres y un 5% en mujeres, donde se presentaba coerción sexual alguna vez entre sus hermanos, en el año en el que el participante tenía unos 13 años o en otro año. Cuando hubo coerción sexual en una relación de hermanos, fue perpetrado un promedio de 22.4 veces por los hombres y 9.1 veces por las mujeres. Los tipos de concordancia diádica reveló que en el 26% solo había un perpetrador, que era solo hombres, y en 19% el autor fue solo mujeres, y más de la mitad, un 55%, fueron ambos coaccionados. Desde la perspectiva de las mujeres encuestadas, en el 50% de los casos el perpetrador fue solo hombre, en un 31% solo mujer y en 19% ambos coaccionados. Introducción. El abuso sexual entre hermanos parece ser la forma más común de abuso sexual en el contexto familiar, incluso más que el incesto de los padres. Aunque el incesto entre hermanos es un tema central en la mitología y la literatura, pocos entenderán sobre la complejidad de la interacción sexual entre hermanos. El hecho es que esta forma de abuso a menudo se confunde con la exploración sexual que contribuye a su mantenimiento. Pero en algunas culturas y en muchos mitos y otras obras literarias, la unión entre un hermano y una hermana puede ser mutuamente consensuada, lo que también contribuye a su ocultamiento. Este estudio se basó en investigar el abuso sexual entre hermanos, en el que al menos uno de ellos no da su consentimiento y o desconoce este acto, así esto lesionado o perturbar a los hermanos en su desarrollo. El abuso sexual entre hermanos es una forma particular de agresión y, dadas sus características únicas, requiere una atención particular. La literatura está repleta de inconsistencias, con limitaciones en términos de recopilación de datos y el uso de métodos inadecuados. Las últimas 3 décadas se ha evidenciado un aumento en los estudios sobre el incesto, especialmente el incesto padre-hija, una forma de abuso sexual en niños que, a pesar de que el incesto entre hermanos es más común, en consecuencia se sabe poco sobre el impacto del incesto entre hermanos, mientras que en el abuso sexual de niños ha sido bien documentado y recopilado con serio y con grandes consecuencias a largo plazo. El método. Se realizó una muestra compuesta por 590 estudiantes universitarios con hermanos. La edad de los participantes osciló entre 17 y 52 años y más de la mitad eran mujeres, en un 62.5%. El procedimiento. Bueno, los datos fueron recolectados en 3 universidades públicas en Portugal. La encuesta fue anónima, administrada y a su vez la participación fue voluntaria, con el fin de acomodar lo que son los horarios de las clases, los tiempos de administración de la encuesta. Se acordaron previamente con los instructores del curso y a su vez los investigadores entregaron los cuestionarios, el cual tardó aproximadamente 1 hora en completarse. Bueno, las medidas que se tomaron fueron un cuestionario demográfico, en el cual se obtuvo información demográfica de cada participante, como por ejemplo la edad, el sexo, edad de los padres y su estado civil, incluyendo el sexo de los hermanos y a su vez la escolaridad de sus padres. En la escala revisada de las tácticas de conflicto, se compone de 78 artículos, de los cuales los 39
iniciales son sobre la perpetración de la táctica de conflicto del participante hacia el hermano y los otros 39 finales están relacionados con el participante en donde las tácticas de la victimización influyen en la formación de un conflicto hacia su hermano. En la siguiente gráfica nos damos cuenta que las características sociodemográficas, como por ejemplo la edad media, el país de nacimiento, el número de hermanos o hermanas, el estado civil de los padres y a su vez la educación. Categorías de respuesta que se documentaron en el cuestionario enfatizaban en la cantidad de veces que ocurrió cada acción cuando los participantes tenían 13 años. La escala de respuesta refleja la frecuencia de cada comportamiento durante un periodo de tiempo, siendo estas las respuestas. 0. Esto nunca ha sucedido. 1. Una vez al año. 2. 2 veces al año. 3. De 3 a 5 veces al año. 4. De 6 a 10 veces al año. 5. De 11 a 20 veces al año, 6 más de 20 veces al año y 7 no ese año pero sucedió. Ya basándonos en lo que es las propiedades psicométricas de las escalas tácticas de conflicto, el cual está constituido por 5 subescalas como lo son la negociación, agresión psicológica, agresión física, lesión y coerción sexual. En esta investigación se utilizó lo que es la escala de coerción sexual cuando hubo más de un hermano involucrado, donde los participantes recibieron instrucciones de responder sobre el hermano más cercano en edad. La escala de coerción sexual se compone de elementos como lo son coerción verbal y física. Se utilizaron estos dos ejemplos para los participantes, en los cuales consisten en: mi hermano me insistió para tener sexo cuando yo no quería, pero no usó la fuerza para obligarme. Mi hermano utilizó la fuerza para obligarme a tener sexo y además me golpeó y me mantuvo presionando. Bueno, resultados. Basándonos en lo que es la tabla estadística de prevalencia y cronicidad por sexo, lo que es la prevalencia y la cronicidad, se analizó que la prevalencia de la perpetración de la coerción sexual entre hermanos se dio los resultados, dan que el 11 y el 5% de los hombres y las mujeres respectivamente habían coaccionado sexualmente a un hermano. Cuando hubo coerción sexual en una relación de hermanos, fue perpetrado en un promedio de 22.4 veces por los hombres y 9.1 veces por las mujeres. Basándonos ya en lo que es la tabla de barras, en donde los tipos de concordancia diádica, es decir, el porcentaje de estos casos que fueron solo para los hombres, solo para las mujeres y ambos coaccionados, muestran que más frecuente fue solo con hombres, con un 39%, seguido de ambos coaccionados con un 36%, y frecuente fue solo hombres con 39%, seguido de ambos coaccionados con un 36% y finalmente un 25% para solo mujeres. Analizando ya lo que son los diferentes actos de coerción sexual según el género, para los hombres y la coerción física fue similar a lo que fue la verbal, en un 5.5% y un 5.2% respectivamente, y para la mayoría de las mujeres la coerción verbal en 1.8% en comparación con la coerción física que fue 1.4%. Ya en conclusión, la coerción sexual de los hermanos es probablemente la más frecuente de lo que generalmente se cree. Los hombres tienen tasas más altas de perpetración, pero el porcentaje de lo que son las mujeres era sustancial. Estos resultados sugieren la necesidad de ampliar lo que es la investigación para comprender la etiología de los coerción sexual entre hermanos, tanto en mujeres como en hombres. La meta fue comprender la causa y los factores de riesgo para lograr alcanzar la ampliación de los esfuerzos para reducir la coerción sexual entre las relaciones de hermanos, para que a su vez se pueda lograr la minimización de este problema. Bibliografía: Inés Carvalho Relva, Otilia Monteiro Fernández y Madalena Alarcao.